Amigos, continuamos con los videos en relación a los beneficios de la gestión de riesgos aplicada a los proyectos de construcción. En este caso, vamos a ver los análisis de riesgos cualitativos. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué beneficios trae? ¿Y qué resultados nos va a dar este tipo de análisis que vamos a hacer? Muy bien, avanzamos. En las premisas vamos a explicar algunos aspectos importantes de la gestión de riesgos y de ahí pasamos directamente a cómo, en qué consiste el concepto del análisis cualitativo de riesgos, cómo hacerlo y de esa manera lograr mejorar la toma de decisión respecto del desempeño de los proyectos de construcción e infraestructura. Y estamos priorizando este tipo de proyectos por las altas inversiones y por el impacto que nos van a dar los productos de los proyectos de construcción en la sociedad, en la calidad de vida de las personas. Y finalmente veremos algunas conclusiones, recomendaciones y compromisos. Muy bien, algunas premisas, estimados amigos. Ustedes ven el modelo, como ya se ha explicado. En este modelo lo que buscamos es que a través de estas tres acciones, es decir, identificar y gestionar incertidumbres, hacer el análisis de riesgos cualitativo y hacer el análisis cuantitativo, con esos tres elementos, lo que vamos a hacer es mejorar la toma de decisiones en el desempeño de los proyectos. ¿Y por qué es tan importante esta última parte de este modelo? Porque al mejorar la toma de decisión, lo que vamos a lograr es mejorar el desempeño de los proyectos. Por lo tanto, eso significa acercarnos a los plazos y los costos previstos. Cada inversión que hacemos en un proyecto de construcción e infraestructura es alto y la entrega del producto del proyecto, el cumplimiento del concepto de objetivo de calidad, y el objetivo de calidad de un proyecto, ¿qué cosa es? El servicio que brinda el producto del proyecto. Si terminamos un hospital debidamente, ese hospital entra en servicio, ayuda a la población a mejorar su calidad. Si es un centro educativo, permitirá a la población educarse y lograr impactos beneficiosos en la calidad de vida de la población. Entonces, todos estos aspectos que estamos haciendo en estos videos, estimados amigos, buscan mejorar la toma de decisión. Muy bien, avanzamos. Esta frase, soy el autor de esta frase, estimados amigos, fue hecha cuando estuve trabajando en en la zona norte del Perú, en Piura concretamente. Es interesante rescatar esta frase completa. Dice, el éxito del proyecto no es resultado de la gestión de tan solo uno de los involucrados. De todos depende el resultado. Depende del accionar de todos y muy particularmente depende de lo que se haga en forma diligente o se deje de hacer. Cada día de retraso significará mayores costos para el cliente. Ninguno de los involucrados puede darse el lujo de retrasar, demorar, patear la toma de decisión. Es por esta razón que las decisiones por el cliente deben ser oportunas. Es imprescindible finiquitar las controversias, solucionar las reclamaciones o similar, ya que cualquier demora generará mayores plazos y costos a la obra. El éxito de un proyecto se logra cuando se alcanza el objetivo de calidad y se cumple con las líneas base del proyecto, alcance, cronograma, costos y calidad, siendo necesario hacer una eficiente y eficaz gestión de riesgos. No hay proyectos en los que no estén presentes los riesgos. Rubén Gómez Sánchez Soto. Entonces, amigos, esta frase es buena que la tomen muy en cuenta porque ahí se están involucradas muchas cosas. Ahora, evidentemente, en el Perú se aplica el JRD, o el Dispute Board, entonces, ¿qué evidentemente tiene que ser con esto? Y si usted, amigo, está ligado directa o indirectamente a la gestión de un proyecto de construcción, tenga muy presente lo que acá se ha dicho. Análisis cualitativo de riesgos. Aquí está el concepto del proceso 11.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. El beneficio clave de este proceso es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Bien, esta definición hay que tomarla muy en cuenta. Primer punto,
Se priorizan los riesgos individuales. Ustedes vean acá riesgos, tenemos uno, dos, tres riesgos. Entonces, se analiza cada riesgo en base a su probabilidad y el impacto. 0,9, que es la probabilidad, y 0,8, que es el impacto, nos da 0,72. En esta prueba es 0,9 y 0,4, el producto 0,36. En este caso, la granizada, ¿no? Entonces nos da 0,85 por 0,9, nos da una cifra que lo tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, estos dos riesgos quedan en la escala roja, naranja, y de esa manera estamos priorizando cada riesgo. Y evidentemente, lo que acá nos está diciendo claramente que se hace este análisis se hace a lo largo de todo el proyecto. ¿Y por qué razón lo debemos hacer a lo largo de todo el proyecto, estimados amigos? Porque los riesgos, según lo que se ven ejecutando en los diversos frentes de trabajo, van apareciendo nuevos riesgos, según las tareas, según las personas, según los equipos, según lo que se esté ejecutando, de acuerdo al proyecto. Por esa razón es muy importante, estimados amigos, que todos los que estamos ligados de manera directa e indirecta con los proyectos y sobre todo con su desempeño, tengamos las competencias para identificar los riesgos, identificar las causas y los efectos. Entonces, eso es sumamente importante, amigos, y por supuesto el disparador. El disparador del riesgo se refiere a la variable que activa el riesgo. Por ejemplo, acá dice, demora en el transporte de material. Entonces dice el disparador, tiempo de llegada de materiales, 3 días calendarios. Aquí, ahora, este riesgo evidentemente dice que la causa cuál es. Ubicación de la obra, y acá entre paréntesis dice quintos infiernos. Es una frase, una jerga, en el sentido de que el lugar donde está la obra es un lugar inhóspito, complicado de llegar, etcétera. Y el efecto del riesgo este será ampliación de plazo. Entonces, ¿cuál es el disparador? Tiempo de llegada de materiales, 3 días calendarios. Entonces, la variable es el tiempo. Y la otra variable que nos dice la rúbrica o el valor o la métrica son 3 días calendarios. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Mientras los días que se demore la llegada del material sea un día, 2 días y hasta 3 días. ¿Qué pasa cuando el tiempo de llegada demora más de 3 días? Entonces, en ese caso, lo que está diciendo esa métrica es que si demora más de 3 días, entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hay que implementar una respuesta. Ahora, este riesgo para efectos del plazo y del costo, ¿qué cosa es? ¿Amenaza o oportunidad? Evidentemente que este riesgo, según lo que contempla el riesgo y el impacto, es una amenaza. Entonces, ¿cuál es la estrategia genérica a aplicar? Verificar la exposición al riesgo. Y por lo tanto, en este caso, la respuesta a la amenaza, ¿cuál será? Ver una ruta alternativa. Y esa ruta alternativa tiene un costo de respuesta, que acá solo como ejemplo se pone 75.000 unidades económicas. Entonces, amigos, ¿cómo se interpreta este análisis cualitativo de riesgos? Es decir, nuevamente, para precisar y para que para todos ustedes quede muy claro, una obra, de acuerdo a sus tipos de trabajo y procesos constructivos inherentes al alcance y en el plazo establecido, se identifican los riesgos. En este caso, este riesgo, el primero, demora en el transporte del material. Evidentemente que es un riesgo previsible porque primero que se demora el proveedor, segundo que la empresa de transporte que toma una carga y para llegar al lugar puede demorarse más de lo debido. Y eso tiene su causa, tiene su efecto y su disparador. Entonces, si el tiempo que ya nos hemos puesto nosotros como empresa, que imaginemos somos los contratistas, o de lo contrario, que el cliente nos ha dicho lo máximo que nosotros le autorizamos a que demore son 3 días. Entonces, si se demora más, entonces hay que implementar la respuesta y en este caso cuesta 75.000 unidades económicas. La primera pregunta que tendremos que hacernos es, ¿quién asume estos 75.000 unidades económicas? Y si vemos nosotros los involucrados que siempre están presentes en una obra de construcción, ¿quién es? ¿El contratante, el contratista, el supervisor de obra o la gerencia del proyecto? Entonces la pregunta es, ¿quién asume este costo? Ajá, eso depende del contrato. Si el contrato le da como responsabilidad al contratista ocuparse como alcance del proyecto la compra de los materiales, el transporte de los materiales, el uso de los materiales, la autorización de los materiales para su incorporación en obra, en ese caso, este costo lo tiene que asumir el contratista.
Pero ¿qué ocurre si en este caso particular de esta obra el contratante asume la responsabilidad por ser una empresa mucho mayor, más grande, de asumir todos los transportes de los materiales y le entrega los materiales al contratista en el almacén de obra? En ese caso, esta respuesta al riesgo lo asumirá el contratante. Eso es importante, amigos. Entonces, en concreto, ¿cuál es la importancia de la aplicación del análisis cualitativo de riesgos? Es que ese análisis individual de los riesgos, en base a su probabilidad y su impacto, nos hace que en el determinado momento que se presente una amenaza y tomando en cuenta el disparador, hay que implementar la respuesta al riesgo. Y siempre esa respuesta al riesgo va a significar mayores costos y mayores plazos. Y lo importante para evitar una controversia es que tenemos que saber quién es el dueño del riesgo. Y eso se ve claramente en el contrato y el expediente técnico. Entonces, ese es un tema importantísimo, amigos. Y por supuesto, ahora lo vemos, ¿no? Acá estamos viendo un poquito más grande, ¿no? La ubicación del riesgo en los quintos infiernos, cuál es el riesgo, demora en el transporte de material, ampliación de plazo es el efecto, y el disparador, tiempo de llegada de materiales, 3 días, calendario con máximo. Y el P por I, 0,72. Y acá está, ¿cuál es? Este es un riesgo que es una amenaza y la estrategia genérica modifica la exposición al riesgo. ¿Cuál es la respuesta a la amenaza? Usar una nueva ruta alternativa. Y eso representa 75.000 unidades económicas. Entonces, ya la primera conclusión que tenemos que sacar, que toda la presencia de riesgos siempre genera la implementación de respuestas al riesgo. Y eso evidentemente que siempre va a ser incrementar los costos. Por lo tanto, recuerda lo que vimos en la parte de la incertidumbre, que hay que tener contingencias. Evidentemente que riesgo, todo proyecto tiene riesgo, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, entonces todo proyecto debe tener una partida presupuestal de contingencias para asumir estos costos de las respuestas. Ok, amigos, acá vemos algunos ejemplos de riesgos. Por ejemplo, acá está el nivel 1, el código del riesgo. Acá, por ejemplo, dice aspectos financieros del PMRT. Y acá, ¿el riesgo cuál es? Riesgo de completar el financiamiento. ¿Cuál es la causa? Proyecto con problemas de retrasos. ¿Cuál es el efecto? Riesgo de paralización del proyecto. Otro riesgo importante, compromiso de la organización. ¿Cuál es la causa? Nivel de inversión del proyecto. ¿Cuál es el efecto? Potenciales restricciones en la operación. Esto estamos hablando del proyecto del potencial de red Talar. Entonces, yo participé acá en este proyecto de una manera, digamos así, interesante en la parte de riesgos. Y otro riesgo que se identificó en su momento, afectar las operaciones de la organización. ¿Cuál es la causa? Importante monto presupuestal comprometido. ¿Y cuál es el efecto? Potenciales restricciones de financiamiento. Esto más o menos, este es un trabajo que yo hice aproximadamente hace fácilmente unos 4 años atrás. Y ya en ese momento ya había identificado estos riesgos que se están viendo en este momento. Otro riesgo, pérdida de confianza, resultados del proyecto fuera de lo esperado. La causa y el efecto, dificultades para financiar a la organización. Entonces, como verán ustedes acá, están los riesgos. Este es un análisis cualitativo de riesgos de aspectos financieros, el PMRT, aspecto internacional, capacidad de gestión de megaproyectos de los involucrados. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes se den cuenta, amigos, de la importancia del análisis cualitativo. Y acá, lo que ya hemos visto, ¿no? Algunas conclusiones que son importantes, es decir, todo proyecto de construcción e infraestructura mediante los riesgos que son inherentes a estos, lo que puede hacer es generar mejores beneficios y también nos puede generar mayores pérdidas. Y los riesgos son a los proyectos como las huellas son a los seres humanos. Por lo tanto, si todo ser humano tiene una huella o 10 huellas, entonces, por lo tanto, todos los proyectos tienen riesgos. Entonces, en conclusión, no hay proyectos sin riesgos. ¿Y esto qué significa? Entonces, que toda persona involucrada de manera directa o indirecta con los proyectos tiene que tener competencias y capacidades para la gestión de los riesgos. Caso contrario, los proyectos van a ser afectados en sus plazos y sus costos. Eso es importante. También es necesario la sensibilidad, estimados amigos, que saber que las diversas fases de un proyecto necesitan tener capacidades de gestión. Es importante ver esta curva celeste donde dice la oportunidad de minimizar riesgos, donde
en la etapa de factibilidad, en el anteproyecto y en el diseño. Aquí es donde debemos aplicar todas nuestras capacidades. ¿Para qué? Para que haciendo un buen diseño del proyecto adelantado, logremos que los costos de los cambios no sean de tanto impacto como se muestra en esta curva, sobre todo en la parte de ejecución y quizás también en la parte de operación y mantenimiento. Muy bien. Otro de los puntos que es importante, estimados amigos, es la política de la alerta temprana. ¿Por qué es importante? Acá está, alerta temprana es el inicio de la escalera. Si no hacemos, si no nos damos, si no tenemos la capacidad y competencia para identificar alertas tempranas, vamos a generar incertidumbres. Ya se ha hecho un video para esto. Y en la parte de riesgo estamos trabajando el primer riesgo, el análisis cualitativo de riesgos, y luego vamos a trabajar el análisis cuantitativo de riesgos. Si no solucionamos ahí, van a presentarse reclamaciones. Y si no solucionamos ahí, se van a generar controversias. Y si no se hace esto, se generan opiniones expertas y luego arbitrajes internacionales. Y esto finalmente nos va a generar de todas maneras impacto en tiempo y costos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amigos? Es aplicar la política de alertas tempranas para evitar que el proyecto, los problemas del proyecto escalen hasta arbitrajes internacionales. Esto es fundamental. De todas maneras, vamos a ser afectados en el proyecto, en el plazo y el costo. Es decir, los proyectos van a tener mayores plazos y mayores costos. Y por supuesto también todo proyecto ya hemos dicho que tiene riesgos y ese riesgo, eso se llama el RBS. Este modelo se llama RBS. Eso viene del inglés. Estructura de descomposición de los riesgos. Entonces, en este caso, las causales de riesgos, en este caso se observa riesgos de construcción, riesgos de operación, riesgos de mercado, riesgos financieros y riesgos políticos. De cada uno vamos a tomar uno. Por ejemplo, los riesgos políticos, cambio del régimen fiscal. Es decir, ¿qué significa esto? El impuesto general a las ventas, o que aparecen nuevos impuestos, o se disminuyen impuestos. Entonces, cualquiera de esos es un riesgo. En los aspectos financieros, solvencia de los participantes en el proyecto. Si el contratante no tiene la solvencia necesaria para cubrir el flujo de caja, evidentemente que va a ser impactado el proyecto. Los riesgos de mercado, existencia de un mercado para el producto o servicio. Imagínense que estamos haciendo un puerto muy grande acá en el país, y si, digamos, la capacidad de transporte, las necesidades de transporte de carga disminuyen, entonces eso va a ser un riesgo para el proyecto. Riesgos de operación, nuevas tecnologías. Riesgos de construcción, riesgos tecnológicos. Entonces, estos son los temas que afectan a todo proyecto. Y por supuesto, ¿por qué estamos dando énfasis, amigos, en el manejo de las incertidumbres y los riesgos en los proyectos de construcción e infraestructura? Hemos dicho que estos proyectos son de alta inversión y acá presentamos lo que se llama el índice de progreso social. Ustedes ven claramente acá cómo se descompone, y acá lo vamos a ver más grande, las necesidades humanas. Eso quiero decir que el índice de progreso social se calcula en función a cada una de estas variables. En el caso de las necesidades básicas humanas, toma en cuenta la nutrición y cuidados médicos básicos. Y dentro de esto toma en cuenta la desnutrición, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil, la falta de crecimiento infantil, las muertes por enfermedades infecciosas y así también el agua y saneamiento, la vivienda, la seguridad personal. En el caso de los fundamentos de bienestar, toma el acceso a conocimientos básicos, el acceso a información y telecomunicaciones, la salud y bienestar, la calidad del medio ambiente y lo que son oportunidades, derechos personales, libertad personal y de elección, la inclusión, el acceso a educación superior. Amigos, pero ustedes me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con los proyectos de inversión? Ah, por supuesto, tiene que ver con los proyectos de inversión en construcción e infraestructura, porque lo que nos importa es el producto del proyecto. Si acá decimos, oye, vamos a construir mejores laboratorios para las universidades, ¿dónde va eso? Evidentemente va, primeramente, al acceso de conocimientos básicos. Segundo, telecomunicaciones, mejora la salud y bienestar, el acceso a la educación superior. Entonces, por lo tanto, todo proyecto de inversión en infraestructura, mediante su producto y el servicio que éste brinda a la sociedad, ayuda a mejorar el índice de progreso social. Eso es, amigos, y muchísimas gracias. Y ahora nos falta trabajar el otro riesgo, el análisis cuantitativo de riesgos. Entonces, el siguiente